En este video vamos a iniciar la unidad 5 de funciones trascendentales, segunda parte. Vamos a estudiar las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Para empezar a hablar de las funciones inyectivas tenemos un problema inicial que nos pide que respondamos las siguientes preguntas. La primera, sea f de x igual a x más 1, se sabe que f de 3 es igual a 4. ¿Existe otro valor en x en los números reales tal que f de x sea igual a 4? En otras palabras, nos está preguntando si además del 3, al sustituirlo en x, existe otro número que yo lo pueda sustituir en el lugar de x y que el resultado de f de x sea igual a 4. Para responder a esto vamos a elaborar la gráfica de la función que nos están dando, f de x igual a x más 1. Es una función lineal con intercepto en y en 1 y tiene una pendiente de 1, así que es una unidad arriba, una a la derecha y trazamos la recta. Podemos ver por el comportamiento de la gráfica que no existe ningún otro valor en x que tenga como correspondiente el 4 en y. Por lo tanto, vamos a decir que el único valor de x tal que f de x es igual a 4 es x igual a 3. Solo sustituyendo el 3 obtenemos un valor en y igual a 4. No existe ningún otro. En el b nos dice, en el caso de la función f de x igual a x al cuadrado, se cumple que f de 2 es igual a 4 y nos pregunta, ¿ocurre lo mismo que en el caso anterior? Es decir, si existe otro valor en x y en los números reales tal que f de ese otro valor también sea igual a 4. Para esto trazamos la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. Es la función original de las cuadráticas en donde el vértice está en 0,0 y trazamos la parábola. Podemos ver que en x igual a 2, y es igual a 4. Y también en x igual a menos 2, y es igual a 4. Por lo tanto, no ocurre lo mismo que en el anterior, ya que existen dos valores en x que cumplen que f de x sea igual a 4. Esos dos valores son x igual a 2 y x igual a menos 2. A partir de esto podemos establecer la definición de una función inyectiva. Una función f de a en b es inyectiva en a si a valores diferentes del conjunto A, el dominio o conjunto de partida, le corresponden valores diferentes del conjunto B, del rango o conjunto de llegada. Simbólicamente, si a y b son elementos de a con a diferente de b, entonces f evaluada en a debe ser diferente a f evaluada en b. También se puede definir de la manera siguiente. Sea f una función de a en b, es inyectiva en a si a cada imagen en b le corresponde una única preimagen de a. Para determinar gráficamente la inyectividad de una función se trazan rectas horizontales sobre la gráfica. Si una recta interseca a la gráfica en dos o más puntos, entonces la función no es inyectiva. A diferencia de cuando probábamos si una relación es función o no trazando rectas verticales, en este caso son rectas horizontales para determinar si la función es inyectiva o no. Por ejemplo, nos pide que determinemos si las siguientes funciones son inyectivas. En el literal A tenemos f de x es igual a x más 1. Trazamos la gráfica, es una función lineal con un intercepto en y igual 1 y pendiente de 1. Trazamos la gráfica y vemos que no importa en qué punto de la gráfica tracemos rectas horizontales, estas van a cortar la gráfica únicamente en un punto. Por lo tanto, hacemos la siguiente conclusión. Toda recta horizontal interseca en un solo punto a la función. Por lo tanto, f de x igual a x más 1 es inyectiva. En el caso del literal b tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. De igual forma trazamos la gráfica de esta y trazamos una recta horizontal cualquiera. En este caso vemos que al trazar una recta en y igual a 4, esta corta la gráfica en dos puntos. Por lo tanto vamos a concluir la recta horizontal que pasa por el punto 2,4 también pasa por el punto menos 2,4. Por lo tanto f de x igual a x al cuadrado no es inyectiva. En este caso 2 es diferente de menos 2, pero f de 2 es igual a f de menos 2, pues f de 2 es igual a 4 y f de menos 2 también es igual a 4. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Ahora vamos a hablar de las funciones sobreyectivas. Tenemos un problema inicial que nos dice, una función de a en b que tiene como ecuación y igual a f de x se puede representar de las siguientes formas. 1. f de a en b
es x en f de x. Y la 2 es f de a en b es igual a x evaluado en f de x. Esta representación significa la función a en b tal que x toma valores de a y f de x toma valores en b. Dada la función f, que está como dominio o conjunto de partida los números reales y conjunto de llegada también los números reales, en donde el conjunto de partida son los x y el de llegada es x al cuadrado, nos pregunta, ¿existe un valor x en el conjunto de partida, es decir, en A, que cumpla que f de x, es decir, el valor en y, sea igual a menos 1? Bien, la función es f de x igual x al cuadrado. Elaboramos la gráfica y vamos a buscar si hay algún valor en esta gráfica que su resultado sea igual a menos 1. Algún valor en x que su imagen en y sea igual a menos 1. Podemos ver que el rango de esta función va desde 0 hasta el infinito. Por lo tanto, en ningún momento va a tomar valores negativos. Y el menos 1 es un valor negativo, así que nunca va a tomar un valor de menos 1. Por lo tanto, vamos a decir que no hay valores de x tal que f de x sea igual a menos 1. En el b nos pide que consideremos la función f también de los reales en los reales, en donde el conjunto de partida son los x y el de llegada es x al cubo. Si y es un número real, determina el valor de x tal que f de x sea igual a y. Si y es igual a 1 y y es igual a 8. En este caso vamos a elaborar la gráfica y vamos a buscar esos valores que nos están diciendo, en donde f de x sea igual a 1 y f de x sea igual a 8. Buscamos en la gráfica, f de x es nuestro y, entonces buscamos en y igual 1 qué valor le corresponde en x. Podemos ver que le corresponde el 1. Entonces vamos a decir, el valor de x tal que f de x es igual a 1 es x igual a 1, porque f de 1 es igual a 1 al cubo y eso es igual a 1. El siguiente valor es y igual a 8. Vamos a buscar en y el 8. Le corresponde en x el 2. Por lo tanto, vamos a decir que el valor de x tal que f de x es igual a 8 es x igual a 2, porque f de 2 es igual a 2 al cubo y eso es igual a 8. En conclusión, una función f de a en b es sobreyectiva si cada número en b es imagen de al menos un número en a. Para decir que una función no es sobreyectiva, se debe encontrar un valor y en b que no tenga una preimagen en a, como lo vimos en la primera parte del ejemplo que acabamos de hacer. Una función f de a en b, donde el conjunto b es igual al rango de la función r de f, es una función sobreyectiva. Recuerda que el rango es el conjunto de valores que pueden tomar la función r de f en la sustitución, es decir, los y, tal que x pertenece al conjunto de partida A. Por ejemplo, la función f en el plano real, en donde x es igual a x al cuadrado, de x en x al cuadrado, perdón, no es sobreyectiva, pues no existe un número real x tal que x al cuadrado sea igual a menos 1. Como lo veíamos hace un momento, el rango de f de x igual a x al cuadrado no son todos los números reales, sino que el rango en f de esta función va de 0 al infinito. Por lo tanto, esta no es una función sobreyectiva. Caso contrario al de b, la función f en el plano real también de f de x igual a x al cubo es sobreyectiva, pues un número y en R es imagen de un número que sea raíz cúbica de y. Al evaluar se tiene que f de la raíz cúbica de y es igual a la raíz cúbica de y al cubo, que eso es igual a y. En otras palabras, el rango de f de x, en este caso del literal b, sí son todos los números reales, por lo tanto sí es sobreyectiva. Cada número en el rango tiene una preimagen en x, por lo tanto es sobreyectiva. Por último, las funciones biyectivas. La definición de una función biyectiva nos dice, una función f de a en b es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si una función no es inyectiva, se puede restringir el dominio para que sea inyectiva. En algunos casos se puede hacer de varias maneras. Para que la función f sea sobreyectiva, basta encontrar el rango r de f y hacer que b sea igual al rango de esa función. Se llama restricción de la función a la que se obtiene como resultado de los pasos anteriores. Lo vemos con un ejemplo. En el primero nos pide que verifiquemos que la función f en el plano real y en rango de 0 al infinito de x
f de x igual a x al cuadrado no es biyectiva. Esto es lo que estábamos viendo hace un momento. La función f de x igual a x al cuadrado tiene esta gráfica. Si trazamos rectas horizontales, vemos que todas cortan a la gráfica en 2 puntos. Así, la función no es inyectiva. Y como dijimos hace un momento, para que una función sea biyectiva, debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Si no cumple una de las dos condiciones, como en este caso que no es inyectiva, tampoco puede ser biyectiva. En el 2 nos pide que hagamos una restricción del dominio de esta función para que sí sea biyectiva. Bien, lo que vamos a hacer es eliminar los puntos con la primera coordenada negativa, es decir, toda la parte de las x negativas. Y se obtiene la gráfica de una función inyectiva, así como está acá. Si quitamos toda la rama que estaba a la izquierda del eje de las y de esta función y trazamos rectas horizontales, vemos que todas cortan en un solo punto. Por lo tanto, en este caso, si restringimos el dominio de 0 al infinito, es decir, la parte positiva de las x, y el rango de 0 al infinito, la función sí es inyectiva. Entonces vamos a decir que la función f1, la que hemos restringido, en la que el dominio va de 0 al infinito y el rango también de 0 al infinito para f de x igual a x al cuadrado, es biyectiva, pues es inyectiva y también es sobreyectiva. Otra restricción podría ser eliminando los puntos en los que las x es positiva. Por lo tanto, la función f2, que sería la que le vamos a restringir el dominio quitando la parte positiva de las x, así como está en esta gráfica, también es inyectiva porque le estamos quitando los valores que cortan en el otro lado del eje de las y a la función. Por lo tanto, toda recta horizontal va a cortar solo en un punto, lo que vuelve a esta función inyectiva. Y como cada valor en y, que sería de 0 al infinito, tiene un valor que le corresponde en x, que sería de menos infinito hasta 0, decimos entonces que también es sobreyectiva. Por lo tanto, la función sí es biyectiva al hacer esas restricciones en el dominio, quitando una de las dos ramas de las x, bien sea la positiva o la negativa.